Queridos hermanitos, qué alegría poder volver a reunirnos en el nombre de Jesús. Les damos la bienvenida a la pastoral de catequesis del Plan Pastoral de los 3 sectores de la parroquia Santuario Expiatorio Nacional al Sagrado Corazón de Jesús. Hoy vamos a compartir nuestro tema 7, el cual se titula Llamados a ser discípulos misioneros de Jesús, el cual puedes encontrar en la página 57 del Manual de la Sinodalidad. Empecemos por darle gracias al Señor haciendo nuestra oración inicial, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, qué alegría volver a reunirnos en tu nombre. Gracias por estar presente en medio de nosotros y en cada uno de nosotros. Gracias por estas formaciones que nos permites a través de la única iglesia, la Iglesia Católica, la que tú has fundado y en la cual nos llamas a ser discípulos tuyos, a ser también misioneros en tu nombre, anunciar las buenas nuevas, sobre todo con nuestro testimonio, anunciar que tú vives, que tú reinas, que nos das salvación, que eres un Dios misericordioso y compasivo, que estás dispuesto a perdonarnos y a llenarnos de tu gracia. Ayúdanos con la fuerza de tu Espíritu Santo para que podamos cumplir la misión que tú nos encomiendas. Desde ya encomendamos nuestras labores en tus manos. Sabemos de que antes de llamarnos, tú nos preparas con tus sagrados dones. Ven Espíritu Santo y llénanos de ti, renuévanos, transfórmanos, úngenos. Y haz que nosotros seamos instrumentos de paz, de amor y de misericordia, y que todo lo que hagamos sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alabanza para esta catequesis te estará llegando también por este medio, que se titula Misioneros del Grupo GESED. Que la disfrutes. Es de mucha bendición para esta catequesis. Este es nuestro manual de la sinodalidad, página 57, llamados a ser discípulos misioneros de Jesús. Siempre nos hacen una referencia a hacer una lectura bíblica y es del capítulo 5, versículo 11, de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús dijo a Simón, no temas, en adelante serás pescador de hombres. Entonces, amarrando las barcas, lo dejaron todo y le siguieron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Enlace. Si recuerdan, en el tema anterior hablábamos acerca del discernimiento en el Espíritu Santo, que es un don. En la misión de la Iglesia, desde los textos de San Lucas, ahora nos toca ver la llamada que Dios nos hace a formar parte de sus discípulos misioneros, siendo testigos de Cristo resucitado. ¿Cuál es el objetivo o los objetivos? Descubrir que Jesús me llama a seguirlo como lo hizo con sus primeros discípulos. Descubrir la llamada de los discípulos misioneros de Jesús en un proceso de camino que hacemos juntos en la iglesia eclesial. En síntesis, discípulos, cuando lo vemos desde el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, versículo del 26 al 33, el evangelista enfoca la llamada general de Jesús a todos los que quieran ser seguidores de Jesús. Discípulos de hoy, todo bautizado, miembro del pueblo de Dios y por lo tanto es seguidor del Señor, también es discípulo. Compromiso. Al reconocernos en la debilidad de Pedro, Jesús sigue llamando hombres y mujeres
invitándonos a seguirle y amarle y a servirle. En comunidad, cada persona debe discernir cuál es la vocación particular de servir, buscándole, respetando los principios de su fe. En el tema de hoy, llamados a ser discípulos misioneros de Jesús, vamos a leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cierto día, la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio 2 barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar». Simón respondió: «Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes». «Así, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las 2 barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús, diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, en adelante serás pescador de hombres». Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, continuando con nuestra catequesis, hoy te vamos a hablar sobre qué es discípulo. Siempre guiándonos por nuestro librito de sinodalidad. Vamos a buscar en la página 59. Ahí encontramos este título. Bueno, dice: ¿qué es un discípulo? Es el que sigue la vida y enseñanza de otra persona. Comúnmente hablando, acá entre nosotros, humanamente. Pero si nos vamos a lo cristiano, dice: pero en este caso, discípulo cristiano es el que acepta el llamado de Jesús para predicar y difundir o llevar la buena nueva, o para llevar el mensaje de salvación. Mi hermano, todos los que seguimos al Señor estamos dispuestos
o mejor dicho, estamos invitados a llevar la buena nueva, a llevar ese mensaje maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que nos puede dar la salvación y la vida eterna. El Papa Francisco decía, discípulo es un hombre libre que acepta aprendiendo a vivir como Jesús, enseñando, pero dejándose guiar por el Espíritu Santo. Mi hermano, esto es algo muy importante, lo que el Papa Francisco dice en este momento. Porque nosotros, si nosotros queremos, como buenos cristianos, llevar ese mensaje de salvación, debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. De otra manera, no lo vamos a poder hacer. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar a todos lados. Y es el que siempre nos va a guardar y no va a permitir que nada ni nadie interrumpa ese maravilloso mensaje que nosotros podemos llevar a todas las personas. Discípulo es el que acepta la palabra de Jesús, considerándolo como el único modelo que nos inspira a seguir. Mi hermano, no hay otro hombre en la tierra que nosotros podamos seguir como podemos hacerlo con nuestro Señor Jesucristo. Ya lo dice ahí, es el único modelo que nosotros podemos seguir siempre guiados por el Espíritu Santo. Así es de que la invitación está hecha para que seamos buenos discípulos en el nombre de Jesús. El numeral 2 nos propone la siguiente cuestión. ¿Quiénes son los discípulos en el Evangelio de San Lucas? Claramente, en San Lucas el término discípulo no se reserva únicamente para los 12, como sucede en Marcos, aun cuando el uso de la palabra discípulo no es tan específica en cada ocasión, pero es claro que en el conjunto de Lucas se trata de un término genérico. Tanto en Lucas como en Hechos, todos al grupo de los 12 aparece otro grupo más amplio de discípulos, pero bien definidos. En el Evangelio tenemos el grupo de los 72, que fueron enviados a la misión según San Lucas 10, 1-17. En Hechos, junto con los 12 apóstoles, tenemos de los presbíteros de la iglesia de Jerusalén y los presbíteros de las iglesias locales. Sin embargo, en Lucas el término discípulo no se limita a ninguno de estos grupos que tienen la autoridad en la misión especial. Cuando Jesús elige a los 12, Lucas observa que llamó a los discípulos y eligió entre ellos a 12. En Hechos de los Apóstoles se usa el término discípulo para designar a cualquiera de los hermanos de la comunidad, como es el caso de Ananías de Damasco, Hechos 9:10, Timoteo de Listra, Hechos 16:1, Nasón de Chipre, y así varios ejemplos. En nuestro tema nos interesa el concepto de discípulo y por ello hemos querido dejar claro que en San Lucas el término discípulo viene a equivaler a seguidor de Cristo. Podemos decir que en nuestro tiempo equivale a todo bautizado miembro del pueblo de Dios. Y si recordamos el inicio del tema, cuando hablábamos de San Lucas decíamos que su origen era griego, en donde los filósofos de aquel tiempo tenían también discípulos que eran básicamente seguidores, estudiantes. Entonces para él era un poquito también más genérico el término de discípulo. En este momento vamos a reflexionar acerca del tema llamados a una vida comunitaria. Está en el numeral 3, página 60 de nuestro tema 7 del manual de la sinodalidad. Y nos invita a que tengamos presente que no trabajamos aislados.
Nuestro trabajo de evangelización debe ser en comunidad, debe de ser en parroquia, ya que si nosotros trabajamos de una manera aislada, desordenada, si nosotros mismos nos enviamos, entonces nuestro trabajo no dará buen fruto. Y es más, no dará fruto, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo solos y por nuestra misma iniciativa, nuestra misma voluntad, sin tener el acompañamiento de la comunidad y también el acompañamiento de nuestros coordinadores, de nuestro párroco. La comunidad tenemos que tener presente que nos fortalece, nos debe de fortalecer, especialmente los que son encargados de llevar a cabo la misión. Ellos mismos deben de prepararse para también saber dirigir la misión, tener el conocimiento para poder formar a las ovejitas y llevarlas por un buen camino hacia la misión y así ellas puedan realizar un buen trabajo, en primer lugar, para la gloria de Dios y que pueda dar fruto abundante. Personas que conozcan a Jesús y que quieran tener un encuentro personal con Él y hacerlo Señor de su vida. El tener el acompañamiento de nuestra comunidad, de nuestros coordinadores, de nuestro párroco, nos va a ayudar a fortalecernos y a salir de las paredes de nuestra comunidad, de las paredes de nuestra parroquia, para ir a evangelizar. Dentro de nuestra parroquia, nosotros tenemos la misión de dar buen testimonio de unidad, de amor, de vida sacramental. Tener presente que la Eucaristía nos va a llenar de la gracia de Dios para poder tener los dones necesarios y poder ir a evangelizar. Es importante que tengamos presente que Jesús elige a 12 para que vivan con Él y, sobre todo, pongamos ojo a esto, para que vivan como Él. ¿Y qué quiere decir que vivan como Él? Haciendo la voluntad del Padre. Porque Jesús nos dice en su palabra que Él no ha venido a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y todo lo que el Padre le ha enseñado es lo que Él nos ha venido a enseñar. Aparte de eso, también nos habla el capítulo 6 de San Lucas, que Jesús, al momento de elegir a sus 12, baja con ellos a Jerusalén y también va a otras ciudades como Sidón, como a Tiro y otros pueblos que podríamos decir que eran paganos. ¿Qué quiere decir pagano? Que no tenían el conocimiento del único y verdadero Dios. Y a ellos llegó Jesús también a anunciarles la palabra, la vida de salvación, la vida eterna, que Él mismo es, ¿verdad? Y que nos invita a nosotros como discípulos a vivir como Él, a conocerlo a Él y a transmitir esas gracias de vida y de salvación que nosotros hemos recibido. Y también nos dice que Jesús les enseñaba lo que debe distinguir a una comunidad que verdaderamente tiene a Jesús como su Señor. Y entre esas enseñanzas nosotros debemos de tener presente estos aspectos. La comunidad que es misionera debe de recibir constantemente las enseñanzas de los apóstoles como lo hicieron las primeras comunidades. En nuestro tiempo es escuchar la palabra de Dios, es escuchar al magisterio de la iglesia, lo que nos enseña el Papa,
nuestros obispos, lo que nos enseña nuestro párroco y lo que deben aprender y enseñarnos nuestros coordinadores. Las primeras comunidades, los discípulos de Jesús, aprendieron a vivir en la comunión, ¿verdad? Eso para nosotros debe de aplicarse a compartir nuestros bienes en común, como lo hacían las primeras comunidades. Y prueba de eso lo tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 y siguientes versículos. Las primeras comunidades y los discípulos de Jesús aprendieron a tener siempre presente lo que es la fracción del pan. Para nosotros, como cristianos y como discípulos misioneros, debemos de tener una vida sacramental. Eso quiere decir que es importante que tengamos buena relación con Dios y con nuestro prójimo, que nos confesemos, que sepamos vivir la Eucaristía, recibir la Eucaristía, y que tengamos, los que tenemos un hogar, también tratar de vivir el matrimonio, ¿verdad? No solamente vivir unidos, sino buscar la gracia de Dios y llevarla a la pareja, llevarla a la familia. También las primeras comunidades no descuidaban su vida de oración. A nosotros nos pide la Iglesia que, siendo miembros de ella, vivamos la liturgia, que no descuidemos nuestra vida de oración, que no descuidemos nuestra asistencia a la misa. Recordemos que el no ir a misa es pecado grave. Se viola el primer mandamiento de Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Dispensados, perdonados, comprendidos están los enfermos, que sabemos que por su salud ellos no pueden ir a misa, pero los que sí podemos, debemos de ir, no por obligación, sino por amor a Dios. Y el testimonio empieza por la forma en que nosotros vivimos en comunidad. Y luego la valentía para ir a dar testimonio de Jesús resucitado a todos los demás, de todo lo que ha obrado en nuestra vida. Y nos enseña la Iglesia de que la mejor forma de evangelizar es nuestro testimonio. Hermano, para continuar, nos vamos a ir a la página 61, siempre de nuestro librito de la sinodalidad. Ahí encontramos el tema Un discípulo que sigue a Jesús. ¿Quisieras estar tú en esos discípulos que siguen a Jesús? Yo sí. Entonces Lucas nos dice, por ejemplo, que humanamente, que nos relata la historia del Maestro Jesús. Lucas es el que fue a investigar todos esos momentos de nuestro Señor Jesucristo. En su relato nos exhorta, dice, a comprometernos y que reconozcamos la debilidad de Pedro, dejándonos mirar con la ternura de Jesús. Llevar la cruz como la llevó Simón de Cirene. ¿Se recuerdan ese pasaje? Este discípulo Simón de Cirene le ayuda a llevar la cruz a nuestro Señor Jesucristo cuando pues ya era el momento que lo llevaban a la crucifixión. Pues este personaje es el que le ayudó a Jesús. Luego Lucas nos sigue exhortando, nos dice, recordándonos el pasaje de Marcos 8:34, donde dice, si alguno
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. ¿Estás dispuesto a hacerlo, mi querido hermano? Te hago esta pregunta porque Lucas nos sigue diciendo lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque el que no lleva la cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Imagínate. El que no lleva la cruz o el que no carga la cruz y me sigue, dice el Señor, no puede ser mi discípulo. Tremendo. Es para reflexionarlo, mi querido hermano. La invitación está hecha para que le sigamos al Señor. Lucas menciona repetidamente el momento cuando los discípulos, dice, seguían a Jesús durante la pasión. Algunos le seguían a distancia, como Pedro, dice. ¿Se recuerdan aquel pasaje también donde Pedro va ahí como escondiéndose a modo de que no lo reconozcan porque pues él pues tiene temor de que también le pase lo mismo que le pasó a nuestro Señor? Y incluso pues el mismo Señor le menciona que antes de que cante el gallo pues él lo negará 3 veces, ¿no? Pero también Lucas menciona un grupo de momentos especiales, dice, donde aparece Simón. Este es el mismo Simón de Sirene. Las mujeres, pues siempre acompañaban, las mujeres iban acompañando en el recorrido de nuestro Señor Jesucristo cuando iba a ser crucificado. La multitud, pues, gente que iba en favor de Jesús y gente que iba en contra, pero ahí iban una cantidad grande de personas. Y después de la crucifixión, pues, aparece el centurión, el comandante, el guerrero, el militar romano, el que daba órdenes para que se llevaran a nuestro Señor Jesucristo. Y aparece la multitud como siempre, pues ya llegando al acto de crucifixión. Y por último, aparece un tal José de Arimatea. Personaje muy famoso porque fue el que pidió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para llevarlo y darle una cristiana sepultura. Qué privilegio el de este personaje, mis queridos hermanos. Si es de que sigamos en oración para poder llevar esa cruz a la que se refiere nuestro Señor Jesucristo. Vamos a reflexionar el tema Seguidores por el Camino de la Salvación, numeral 6, página 62. En él vemos cómo Jesús le da mucha importancia a la obediencia que él le debe a su Padre. Y para coronar esa obediencia, él acepta la pasión, ¿verdad?, con la cual va a redimir a toda la humanidad. Y lo más importante para Jesús es obedecer al Padre a lo largo de toda su vida y nos invita a nosotros como discípulos de Él a imitar esa obediencia. Como hemos visto en anteriores temas, cómo junto a la cruz nos presentan a varias mujeres, pero San Lucas ha tratado de que nosotros comprendamos que también allí había un grupo de hombres. Eran aquellos que eran los conocidos de Jesús. Entre ellos estaban sus discípulos, al igual que las mujeres. Y nos hace ver, al igual que el Evangelio de San Juan, que al menos hasta el último momento allí estuvo un discípulo de Jesús. Y como todos sabemos,
es el discípulo amado y su nombre es San Juan. El numeral 6 dice que todos los discípulos somos discípulos misioneros en salida. Nos da esa especial connotación. Conocer a Jesús por la fe y gozo, seguirlo es una gracia y transmitir este tesoro a los demás es un encargo que Jesús nos ha llamado a todos. Todo cristiano es misionero. En los evangelios leemos que todos los que se encontraron con Jesús salieron inmediatamente o posteriormente a anunciarlo con alegría. Hemos encontrado al Mesías cuando lo leemos en el Evangelio de según San Juan 1:41. Así también San Pablo, después de su encuentro con Jesús, enseguida se puso a predicar a nuestro Señor. Nos deja esta cita muy importante en 1 Corintios 9:16. Y es una reflexión, casi un quejido. Dice, ay de mí si no anuncio el Evangelio. El numeral 7 nos dice, según Jesús sigue llamándonos hoy. Actualmente Jesús nos sigue llamando a hombres y mujeres, invitándonos a seguirlo, lo que requiere de nosotros una respuesta libre. Responder afirmativamente al llamado de Jesús implicó a los discípulos dejar sus ocupaciones y tomar un nuevo modo de vida. A nosotros también nos pide Jesús que le creamos y que nos fiemos en Él para seguirlo. Hay que renunciar a todo lo que se nos opone a este seguimiento. Es una vocación de vida. Hermanitos, nos toca reflexionar acerca del numeral 7, página 62, el cual se titula Jesús sigue llamando hoy. Actualmente Jesús sigue llamando a hombres y a mujeres para que puedan integrarse al reino de Dios e invita para que también sean instrumentos de Él para llevar la buena nueva. Pero es importante que cada uno que se decide a seguir a Jesús dé una respuesta libre, que no sea una respuesta precipitosa, porque muchas veces pensamos de que seguir a Jesús es dejar la cruz tirada y vivir una vida light. No es cierto. Jesús, cuando llamó a sus discípulos, Él les dijo de que el mismo Hijo de Dios no tenía dónde reclinar la cabeza, que había que cargar la cruz de cada día. Jesús fue claro al decir de que seguirlo implicaría ciertas situaciones que tendríamos que dejar, ciertas situaciones que asumir. Y para los discípulos, el darle una respuesta afirmativa de Jesús, de seguirlo, implicó dejar todo aquello que podía ser obstáculo para seguir a Jesús. En su momento ellos no le hicieron preguntas a Jesús, simplemente creyeron en Él y lo siguieron. Para nosotros también Jesús nos pide que le creamos, que le sigamos, que le sirvamos, pero para seguirlo tenemos que tener presente, tenemos que estar conscientes de que debemos de dejar todo aquello que nos impide seguir a Jesús. Cuando hablamos de dejarlo todo, no estamos hablando, como les decía, de ya no trabajar, de dejar la familia abandonados y solo estar metidos en la iglesia. No, Jesús en nuestra naturaleza donde nos ha llamado, si estamos, somos personas casadas o que tenemos responsabilidad de un hogar, pues Jesús nos pide que le sigamos, que cumplamos con nuestra familia, que cumplamos con nuestras labores, pero que también tengamos un tiempo dedicado solamente a Él, que ese tiempo sea de excelencia, donde en ese tiempo dejemos todo lo que nos puede interferir con seguir a Jesús
y servirle como Él se merece. También es importante que tengamos presente de que hay situaciones de pecado que debemos de apartar de nuestra vida para poder seguirlo. Si estamos viviendo en una unión libre, si estamos metidos en algún vicio, en el alcohol, en las drogas, en vivir fumando, si somos personas chismosas, criticonas, haraganas, que se adueñan de las cosas que no son de ellos, pues naturalmente tenemos que romper con eso. Tenemos el ejemplo del apóstol Mateo, que él estaba ahí en su mesa cobrando impuestos. Y esos impuestos eran injustos. Eran como cierta manera un robo que hacían los romanos de imponer cargas, de cobrar más de lo debido para poder satisfacer ellos sus vicios, sus lujos. Entonces eso no era de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando Jesús llama a Mateo, él deja todo y lo sigue a Jesús. No le pide que le garantice una vida de lujos. Mateo no le exige cosas al Señor a cambio de lo que dejó. Y así cada uno de los apóstoles. También a nosotros nos pide que creamos en Él, que le sigamos y que sepamos que es importante tener presente lo que Él ya nos ha dicho. Que todo el que deja padre, madre, esposa, hijos y todas aquellas situaciones que nos atan, casas, tesoros y cosas que a la larga se quedan en este mundo, tendremos como recompensa el 100 por 1 y sobre todo la vida eterna. Para continuar, nos vamos a ir a la página 63, siempre de nuestro librito de la sinodalidad. Aquí vamos a encontrar el tema que dice descubrir las raíces sinodales. Dice, el primer requisito para ser misionero es, primero, haber sido discípulo de Jesús. Vemos en San Lucas capítulo 6, versículo del 12 al 16, donde Jesús elige a los 12 apóstoles, que pasaron de ser discípulos a misioneros. Cada apóstol salió a misionar, cada apóstol caminó grandes distancias para llevar la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Discípulo es aquel que se propone la meta, dice, de llegar a ser como su maestro. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 25. Para ello, el discípulo comparte con el maestro su vida, aprendiendo todo de él, y así poder pensar, sentir y vivir como su maestro. A eso estamos llamados, mis estimados hermanos. Tenemos que pensar, tenemos que sentirlo y vivirlo como nuestro Señor Jesucristo. De esa manera no vamos a tener ningún problema en llevar nuestra bendita palabra del Señor. Estamos llamados a anunciar el reino de Cristo y de Dios en todo lugar, empezando por nuestra casa, mi estimado hermano. Es donde más cuesta, sí, es donde más cuesta. En nuestro trabajo, en la iglesia, si vamos a un parque de recreación, en todo lugar, dice acá. También en este descubrimiento de las raíces sinodales de la iglesia implicará un proceso de aprender juntos, escucha bien, de aprender juntos con humildad, como Dios nos llama a ser iglesia.
Este es un requisito muy importante que el Señor nos pide acá. Si nosotros queremos caminar juntos con Jesús para llevar la buena nueva, dice que lo tenemos que hacer con mucha humildad. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo. ¿Sí? ¿Estás dispuesto? Hagámoslo, mi hermano. Vas a ver que va a ser de mucha bendición para ti y para nuestras familias. Bueno, creo que esto es lo que yo te puedo compartir en este momento, mi estimado hermano. A continuación, lo dejo con nuestra hermanita Dolly. Mis hermanitos, el tema que vamos a ver ahorita se llama Discípulos Misioneros en Comunidad. Estamos en la página 63 y nos invita a que reflexionemos que el discípulo misionero es llamado por Jesús para servirle en la familia de la parroquia y que todos debemos de dar buen testimonio. Testimonio también se refiere a anunciar la palabra de Dios, el querigma, el anuncio de salvación en todo ámbito donde nos encontremos, en nuestra familia, en el trabajo, en el colegio, en la sociedad, en el vecindario, en todo lugar donde nos encontremos, especialmente los más necesitados, le llevemos esa buena nueva de salvación. Y sobre todo a que descubramos cuál es nuestra vocación personal equiparada con los dones que Dios nos ha dado para poder prestar un servicio dentro de la iglesia, pero también tomando en cuenta el llamado que Él nos hace a través de nuestros coordinadores y de nuestro párroco, siempre buscando y respetando los principios de la fe. Oración por la edificación. Señor, tú que eres bueno y santo, te alabamos y bendecimos tu nombre. Hoy, Padre, nos estamos preparando para consolidar esta catequesis que hemos tenido, toda esta información y ponerla en práctica, o proponernos más bien ponerla en práctica, analizando y estudiando estos temas de conversación para que vayamos haciendo cada día más tu reino a través de estas acciones. Amén. Para la edificación, tenemos entonces la actividad individual que nos propone esta catequesis del día de hoy, y es, a partir de la catequesis del día de hoy, describe el perfil, entendamos por perfil las características, ¿verdad?, que deben acompañar a un discípulo misionero. ¿Qué características vemos que necesita tener un discípulo misionero? Y también en las actividades grupales nos dice, a partir de las catequesis anteriores, ¿verdad? Recordemos que estamos en las 7 y entonces pensemos hasta las 6, describe qué valores deben mover la misión de un discípulo para que trabajemos en grupo. Amén. Hermanitos, la razón de los propósitos que vamos poniéndonos en cada tema que vamos viendo en nuestras catequesis es de que hagamos vida lo que vamos aprendiendo. Y nuestro propósito lo vamos a tomar del numeral 9, página 63, el cual consiste en estar conscientes de los nuevos rostros en la iglesia, de sus necesidades, de ser hospitalarios con las familias que se acaban de integrar a nuestra parroquia, a nuestros grupos, a nuestras comunidades, y con las personas también que están en problemas, ¿verdad?, que tienen necesidades,
y acompañarlos con nuestras oraciones y nuestras palabras alentadoras. Queridos hermanitos, no queremos despedirnos sin antes darles las gracias porque nos motivan con sus comentarios en nuestra página de YouTube, porque le dan like a nuestros videos, porque los comparten, porque nos siguen en el canal. No es propiamente a nosotros a quien nos siguen, sino que es el hambre y la sed de la palabra de Dios y sobre todo la obediencia de escuchar la palabra que nuestra iglesia como madre y maestra nos pide, que en este tiempo llevemos cada uno de nosotros en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestras comunidades, en nuestros grupos, como parroquia, que como sínodo nosotros, siendo parte de él, invitemos a otros a integrarse a la iglesia, a nuestros grupos, a nuestras comunidades, que vayamos a aquellos que están marginados porque están metidos en un vicio, en una situación de pecado, iluminarlos con la palabra de Dios y hacerlos parte del reino de Dios, que se sientan amados. Por eso es importante que ustedes nos sigan apoyando con sus likes, con sus suscripciones, con compartir estas enseñanzas, que el Señor les va a bendecir a manos llenas porque son misioneros de la palabra del Señor. Hemos llegado al final de nuestra catequesis. Entonces vamos a hacer nuestra oración final. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre Celestial, a ti sea la gloria y la honra. Gracias, Padre, por ese maravilloso mensaje que nos has traído el día de hoy, donde nos haces la invitación a que caminemos juntos con Jesús, llevando ese mensaje de la buena nueva, ese mensaje de salvación, ese mensaje que nos da la vida eterna. Gracias, Padre, porque a pesar de que nosotros somos grandes pecadores, pero por tu gran misericordia, tú nos das la oportunidad de que caminemos a tu lado. Desde ya, Padre, me pongo en tus manos y pongo en tus manos a cada uno de los miembros de las comunidades, a cada uno de los coordinadores, tanto de sectores como de coordinadores generales, a nuestros párrocos. Los pongo en tus manos, Señor, para que tú nos sigas dando sabiduría y entendimiento y que así nosotros podamos caminar a tu lado. También, Padre Celestial, pongo en tus manos a cada una de aquellas personas, de aquellos hermanos que estén pasando por problemas de salud en este momento. Aquellos hermanos que están en hospitales, Señor. Bendice las manos de esos médicos para que traten bien a cada uno de los pacientes, Señor. Bendice a nuestra Guatemala, Señor, a nuestra bella Guatemala, a todo el mundo. Ten misericordia de toda la humanidad, Padre Celestial. Gracias, Señor, por escuchar nuestras plegarias. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.